La humillaron sin saber qué guardaba en su bolso, y el jefe de la mafia coreana lo vio primero. Repite ese título despacio, porque lo que estás a punto de descubrir no es una historia sobre objetos ni sobre secretos en el sentido literal. Es una historia sobre algo mucho más antiguo y mucho más perturbador, sobre cómo el mundo decide, en segundos y sin disculparse, quién merece respeto y quién no, y sobre lo que ocurre cuando la persona que eligieron humillar resulta ser exactamente lo que ninguno de ellos supo ver, y el único hombre en esa sala, que sí lo vio, resulta ser el más peligroso de todos. ¿Cuántas veces te juzgaron antes de conocerte? ¿Cuántas veces alguien decidió lo que valías basándose en lo que veía desde afuera? La ropa, el barrio, el acento, la edad, sin detenerse un segundo a mirar lo que había dentro. Si alguna vez supiste lo que es ser reducido a tu apariencia por personas que se creyeron con el derecho de hacerlo, esta historia te va a llegar a un lugar que no esperabas. Jun Hae-suk tenía 54 años. Llevaba un bolso de tela desgastado que había cargado durante 11 años. Usaba ropa discreta, del tipo que no llama la atención en ningún sentido, ni para bien ni para mal. Y esa tarde, entró a una de las joyerías más exclusivas del distrito de Gangnam en Seúl, con la misma calma con que había entrado a miles de lugares a lo largo de su vida. Con la calma de quien sabe exactamente quién es, aunque el mundo exterior todavía no lo sepa. Lo que le hicieron en los siguientes 8 minutos fue el tipo de humillación que no necesita gritos para doler. Fue fría, fue eficiente. Fue la crueldad específica de quienes han aprendido a descartar personas con la sonrisa en su lugar y los modales intactos. La siguieron desde que entró. Le preguntaron 3 veces si necesitaba ayuda, con el tono de quien en realidad está preguntando si tiene derecho a estar ahí. Y cuando se detuvo frente a una vitrina de piezas que superaban los 20 millones de wones, una de las vendedoras le dijo, con esa delicadeza envenenada que es peor que la grosería directa, que quizás estaría más cómoda mirando la sección de accesorios al fondo. En ese momento, desde el otro extremo de la joyería, un hombre que llevaba 20 minutos mirando una pieza específica levantó la vista. Y vio todo. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después no fue lo que ninguno de ellos esperaba. Para entender el peso completo de lo que ocurrió esa tarde en esa joyería de Gangnam, necesitas entender quién era realmente Jun Hae-suk. No la versión que las vendedoras vieron cuando entró, la mujer madura con el bolso de tela y la ropa discreta que no encajaba con la estética cuidadosamente construida de un espacio diseñado para hacer sentir a ciertas personas que pertenecen y a otras que no, sino la persona real, con la historia real que ese bolso de tela desgastado cargaba sin que nadie en esa sala tuviera la curiosidad ni la humildad de preguntar. Hae-suk había nacido en Daegu, en una familia de artesanos. Su padre trabajaba el metal, no con la precisión fría de la industria, sino con esa relación íntima que tienen los artesanos con los materiales que trabajan, esa capacidad de leer el metal como otros leen el texto, de entender sus propiedades no solo técnicamente, sino casi intuitivamente. Hae-suk había crecido en ese taller. Había aprendido a distinguir aleaciones por el color y el peso antes de aprender a multiplicar. Había desarrollado, en años de observación y de práctica silenciosa al lado de su padre, un ojo para la calidad de los materiales que ninguna escuela de joyería podía enseñar, porque no venía del estudio, venía de la infancia. Había estudiado diseño de joyería en Seúl, con una beca que cubrió los primeros 2 años y con trabajos de medio tiempo que cubrieron el resto. Había trabajado durante 15 años en talleres que producían para marcas que ella nunca usaría porque sus precios excedían lo que ganaba ayudándolas a construir su reputación. Y 11 años antes, después de la muerte de su padre y con la herencia pequeña pero real que él le había dejado, había tomado la decisión que había estado posponiendo durante 15 años, abrir su propio taller. El taller de Hae-suk no tenía nombre llamativo, no tenía presencia en redes sociales, no tenía escaparate en ninguna calle comercial. Tenía algo que ninguna de esas cosas puede comprar. Una lista de clientes que habían llegado por recomendación directa, que esperaban entre 6 y 18 meses por una pieza, y que pagaban lo que ella pedía sin negociar porque sabían, con la certeza que da la experiencia, que lo que producía no tenía comparación en ningún lugar al que hubieran tenido acceso. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por lo que llevaba puesto antes de saber quién era?
¿Y cuántas veces resultó que estabas completamente equivocado? Lo que Hae-suk guardaba en ese bolso de tela desgastado era, en términos objetivos y verificables, más valioso que todo el inventario expuesto en las vitrinas de esa joyería. No en términos monetarios directos, aunque eso también era verdad, de maneras que las vendedoras no habrían podido imaginar, sino en términos de lo que representaba y de lo que contenía. El bolso llevaba 3 cosas esa tarde. La primera era una carpeta delgada con la documentación de un encargo específico, un collar de rubíes birmanos certificados que un cliente había comisionado para el aniversario de bodas de sus padres, con un presupuesto que superaba los 80 millones de wones y que Hae-suk había aceptado después de 3 meses de conversaciones porque el proyecto la desafiaba de maneras que encontraba genuinamente interesantes. La segunda era una pieza terminada, envuelta en paño de terciopelo negro, que había traído para mostrar a un cliente diferente esa misma tarde en un hotel cercano. Una pieza que había tardado 4 meses en completar y que el cliente, un coleccionista con residencias en 3 países, había descrito en el mensaje de confirmación de la reunión como probablemente la adquisición más importante de la temporada. La tercera era el bolso mismo, que tenía 11 años, sí, que estaba desgastado, sí, y que era exactamente lo que parecía ser. Un bolso de trabajo de una artesana que había aprendido hace tiempo que los contenedores importan menos que lo que contienen. Hae-suk había entrado a esa joyería esa tarde no como cliente común. Había entrado porque uno de sus proveedores de materiales le había mencionado que esa joyería había adquirido recientemente una pequeña colección de zafiros de cachemira que rara vez llegaban al mercado coreano, y que si ella tenía interés en evaluarlos para un proyecto futuro, valía la pena verlos en persona antes de que fueran absorbidos por otros compradores. No había llamado antes para anunciarse, no porque no pudiera, sino porque en 11 años de taller había desarrollado el hábito de evaluar los espacios sin el filtro que crea el anuncio previo. Quería ver la piedra, y quería ver cómo la trataban antes de decidir si esa joyería era el tipo de proveedor con quien valía la pena construir una relación de trabajo. El hombre que estaba en el otro extremo de la joyería cuando todo ocurrió se llamaba Cha Song-bu, 57 años. Con esa presencia específica de los hombres que han pasado décadas en el tipo de mundo, donde la capacidad de leer una situación en segundos no es una habilidad social, sino una necesidad de supervivencia. Llevaba un traje que no anunciaba su precio, porque no necesitaba anunciarlo. Y llevaba 20 minutos examinando una pieza de la vitrina central con una atención que el gerente de la joyería había interpretado como la de un comprador serio, lo cual era correcto, y que el gerente no había interpretado correctamente en ninguna de sus otras dimensiones. Cha Song-bu era el tipo de hombre que los periódicos no nombraban directamente, el tipo cuyas empresas aparecían en los registros corporativos con estructuras suficientemente complejas para que la conexión con su nombre requiriera un nivel de investigación que la mayoría no tenía recursos para completar. El tipo al que los políticos llamaban cuando necesitaban que algo ocurriera de manera que ningún canal oficial podía facilitar. Había construido lo que había construido con la misma filosofía con que Hae-suk había construido su taller, aunque desde un ángulo completamente diferente del espectro, con atención obsesiva a los detalles que otros consideraban menores, con la certeza de que la calidad real no necesita anunciarse, y con una capacidad de evaluar personas y materiales que era tan precisa que sus asociados la describían, siempre en privado, como algo que iba más allá de la habilidad aprendida. Había visto a Hae-suk entrar. La había observado moverse por la joyería con esa atención específica de quien mira los materiales de manera diferente a como los mira alguien que quiere comprar algo bonito. Y había reconocido con la precisión de quien tiene décadas de práctica en reconocer lo genuino cuando lo ve, que la mujer del bolso de tela desgastado miraba esas vitrinas con los ojos de alguien que entiende lo que está viendo a un nivel que ninguna de las personas que trabajaban en ese espacio alcanzaba. Y entonces vio lo que las vendedoras hicieron, y algo en él, algo que tenía más que ver con reconocimiento que con indignación, decidió que eso no iba a quedar así. Lo que Cha Song-bu hizo no fue dramático en el sentido que las películas enseñan. No hubo confrontación directa con las vendedoras, no hubo discurso sobre la injusticia del trato, no hubo el tipo de intervención que convierte al que interviene en el centro de la historia.
Lo que hizo fue más preciso que todo eso, y por esa misma razón, más efectivo. Se acercó a Jae-suk, no con la urgencia de quien quiere rescatar a alguien, con la calma de quien tiene algo genuino que decir. Se detuvo a su lado, frente a la misma vitrina donde había estado mirando cuando la vendedora hizo el comentario sobre la sección de accesorios al fondo, y dijo en voz suficientemente baja para que solo ella lo escuchara, pero suficientemente clara para que no hubiera ambigüedad: el zafiro del tercer estante tiene una inclusión en el sector noroeste que no aparece en el certificado. Usted probablemente ya lo vio. Jae-suk lo miró, con esa evaluación rápida que hacen las personas que han aprendido a leer intenciones antes de responder palabras, y respondió con 4 palabras que establecieron en segundos el terreno de la conversación. Lo vi. ¿Usted también? Cha Song-bu respondió que sí, y en ese intercambio de 8 segundos, algo ocurrió que ninguna de las personas que trabajaban en esa joyería y que habían estado observando la situación con distintos grados de incomodidad supo nombrar exactamente, pero que todos percibieron. 2 personas que no se conocían se reconocieron mutuamente de una manera que tenía muy poco que ver con las palabras que habían dicho y todo que ver con lo que cada una había visto en la otra. El gerente de la joyería, que había estado monitoreando la situación con la antena encendida desde el momento en que Cha Song-bu se movió hacia la mujer del bolso de tela, se acercó con esa sonrisa profesional que los gerentes usan cuando necesitan contener una situación sin saber todavía cuál es la situación. Y Cha Song-bu lo miró de la manera en que mira la gente que tiene el tipo de poder que no necesita nombrarse, y dijo con una cortesía que era en sí misma una forma de autoridad: necesito que traigan los zafiros de cachemira que llegaron la semana pasada, los 2, y necesito que le den a esta señora el espacio y la atención que corresponde a alguien que probablemente sabe más sobre lo que tienen en esas vitrinas que cualquier persona en este edificio. Lo que siguió en los 40 minutos posteriores fue una de esas situaciones que las personas que presencian recuerdan durante años precisamente porque invierten de manera completa y sin posibilidad de reversión la jerarquía que parecía obvia al principio. Las vendedoras que habían dirigido a Jae-suk hacia la sección de accesorios al fondo estaban ahora presentándole las piezas más exclusivas del inventario con la misma atención que habrían dado a cualquier cliente cuyo poder adquisitivo era obvio desde la primera mirada. El gerente había hecho aparecer los zafiros de cachemira con una velocidad que sugería que la opinión de Cha Song-bu sobre cómo tratar a sus acompañantes era información que se procesaba rápidamente en ese espacio. Y Jae-suk examinaba las piedras con esa atención completa y silenciosa, que es la marca de quien no necesita demostrar que sabe lo que está viendo, porque lo que está viendo lo confirma en tiempo real. Tomó la primera piedra, la sostuvo contra la luz con el ángulo específico que había aprendido de su padre en el taller de Daegu, la giró 2 veces, la devolvió. Tomó la segunda, repitió el proceso con una minuciosidad que era en sí misma una forma de lenguaje, y al final dijo, dirigiéndose al gerente con la misma calma con que había entrado a esa joyería 40 minutos antes: la primera es usable para trabajo secundario. La segunda tiene la saturación correcta, pero el corte ha comprometido el rendimiento en un 17% aproximadamente. Si el precio refleja el certificado y no la realidad de la piedra, ninguna de las dos es lo que estoy buscando para este proyecto. Si el precio refleja la realidad, la segunda podría ser interesante. Silencio. El gerente miró a Jae-suk con la expresión de quien está recalibrando completamente la situación. Miró a Cha Song-bu, que estaba observando todo con esa atención tranquila de quien ya sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Y luego sacó un cuaderno y preguntó si podía anotar el nombre del taller de la señora para futuras colaboraciones. Jae-suk le dio su tarjeta. Una tarjeta simple, con el nombre del taller en tipografía discreta y un número de teléfono, sin logo elaborado, sin título rimbombante, con la misma filosofía del bolso: el contenedor importa menos que lo que contiene. Salieron juntos de la joyería, no porque lo hubieran planeado, sino porque las conversaciones que comienzan con el reconocimiento mutuo de algo genuino tienen una inercia natural que las lleva más allá del espacio donde comenzaron. Caminaron media cuadra en silencio antes de que cualquiera de los dos hablara. Fue Jae-suk quien habló primero, y lo que dijo no fue lo que Cha Sung-woo esperaba. No era necesario.
Yo habría manejado la situación. No con hostilidad, con la precisión de alguien que quiere que las cosas sean nombradas correctamente. Cha Sung-woo la miró y respondió con algo igualmente directo. Lo sé, no lo hice porque usted no pudiera. Lo hice porque tenía la posición para hacerlo y elegí usarla. Esa respuesta, que no se disculpaba ni se glorificaba, que simplemente nombraba lo que había ocurrido con la misma precisión con que ella había nombrado la inclusión en el Safibio, fue el momento en que Jae-suk decidió que la conversación valía continuar. Se sentaron en un café cercano, y durante la siguiente hora y media ocurrió algo que ninguno de los dos habría predicho cuando entraron por separado a esa joyería esa tarde: una conversación real. No el tipo de conversación que tienen dos personas que quieren impresionarse mutuamente, el tipo que tienen dos personas que ya no necesitan impresionarse porque cada una ha visto suficiente de la otra para saber que hay algo genuino ahí. Cha Sung-woo le preguntó por el taller, no con la curiosidad superficial de quien pregunta para parecer interesado, con la atención de quien quiere entender cómo algo fue construido. Jae-suk le habló de su padre, del taller en Daegu, de los 15 años trabajando para marcas que se beneficiaban de su habilidad sin que su nombre apareciera en ningún lugar visible, de la decisión de abrir el propio taller y de los 11 años de construir una reputación que no dependía de ninguna visibilidad exterior porque se sostenía completamente en la calidad del trabajo. Y Cha Sung-woo escuchó con esa clase de atención que Jae-suk reconoció, no porque la hubiera experimentado muchas veces, sino porque era la misma atención con que su padre escuchaba cuando alguien le hablaba de algo que genuinamente le importaba. La atención de quien está procesando, no esperando su turno para hablar. Lo que Cha Sung-woo le dijo hacia el final de esa conversación fue lo que ninguno de los dos esperaba que dijera, y fue también lo que convirtió esa tarde en algo que tendría consecuencias reales en la vida de Jae-suk de maneras que todavía no podía ver. Le dijo que llevaba 3 años buscando a alguien específico, no un diseñador de joyería en el sentido convencional, sino alguien con la combinación particular de habilidades que él había visto en Jae-suk en 40 minutos de observación: conocimiento técnico de primer nivel, criterio estético que no dependía de las tendencias del mercado, y esa cosa difícil de nombrar que es la capacidad de entender los materiales de manera que va más allá de la técnica. Tenía un proyecto, no un encargo de joyería convencional, era algo más complejo: la creación de una colección para un cliente institucional que requería piezas que fueran simultáneamente objetos de arte, instrumentos de inversión de valor verificable y testimonios de una tradición artesanal coreana específica que estaba en riesgo de desaparecer a medida que los artesanos de la generación del padre de Jae-suk envejecían sin que hubiera suficientes personas capacitadas para continuar lo que habían construido. El proyecto tenía una escala y un presupuesto que Jae-suk escuchó sin cambiar la expresión, aunque lo que escuchó habría cambiado la expresión de la mayoría de las personas que trabajan en su sector. Y tenía una condición que Cha Sung-woo nombró con la misma directez con que había nombrado todo lo demás esa tarde. No quiero su taller como proveedor, quiero su criterio como parte del proceso de decisión desde el principio. Eso significa que su nombre estaría en el proyecto de manera visible, con el reconocimiento que corresponde al trabajo real que haría, no como artesana anónima para una marca que se lleva el crédito, como lo que es. Jae-suk lo miró durante varios segundos, y luego dijo algo que Cha Sung-woo no esperaba. ¿Por qué me está diciendo esto a mí? Me vio por primera vez hace 90 minutos. Y él respondió, con esa economía de palabras que era su forma natural de operar. Porque en 90 minutos vi más de lo que veo en la mayoría de las personas en 90 días, y porque lo que vi me convenció de que lo que usted haría con esta oportunidad sería exactamente lo que el proyecto necesita. Hay algo en esta historia que incomoda de una manera específica y que vale la pena nombrar directamente. No es la historia de una mujer que fue rescatada por un hombre poderoso. Esa lectura la empobrece hasta hacerla irreconocible. Es una historia sobre 2 tipos de ceguera que coexisten en el mismo espacio,
y que producen resultados completamente diferentes. La primera ceguera es la de las personas que trabajan en esa joyería, una ceguera que no es necesariamente maldad, aunque tiene efectos que son indistinguibles de la maldad, sino el resultado de un sistema de evaluación que usa los indicadores equivocados, la ropa, el bolso, la apariencia general, indicadores que funcionan como atajos cognitivos en un mundo con demasiada información para procesar, pero que en el proceso de simplificar descartan exactamente lo que más importa, la persona real, con la historia real, con el conocimiento real que ningún indicador visual puede capturar. La segunda ceguera es más sutil y más interesante. La ceguera de Dong Hyun en la historia anterior, la ceguera de Song Min en otras historias, la ceguera de todos los que confunden el contenedor con el contenido y toman decisiones que tienen consecuencias reales basándose en esa confusión. Lo que hace que Cha Sung-woo sea diferente en esta historia es que no tiene esa ceguera. La ha entrenado fuera de sí mismo, probablemente porque su propia trayectoria le enseñó, de maneras que no fueron cómodas, lo que cuesta cuando el mundo te evalúa por el contenedor antes de ver el contenido. Y esa capacidad de ver lo que otros no ven, de ajustar la mirada hacia donde la mayoría no mira, es en cualquier campo la fuente de las ventajas más duraderas. En tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, ¿estás mirando los contenedores o los contenidos? ¿Cuántas veces has descartado algo o a alguien porque el envoltorio no coincidía con lo que esperabas? ¿Y cuánto costó ese descarte cuando te diste cuenta del error? La colección que Jae-suk creó para el proyecto de Cha Sung-woo tardó 2 años en completarse. 22 piezas, cada una documentada con la historia del material, la técnica utilizada y la tradición artesanal específica que representaba. La presentación fue un evento privado en Seúl al que asistieron coleccionistas, instituciones culturales y representantes de 3 museos internacionales que habían sido contactados a través de las redes de Cha Sung-woo. No fue una presentación pública, fue exactamente lo contrario, una presentación para las personas correctas en el espacio correcto, con el nivel de atención que el trabajo merecía y que el mercado masivo nunca habría podido proporcionar. El nombre de Jae-suk apareció en cada pieza, en la documentación, en el catálogo, en las conversaciones que siguieron a la presentación y que llevaron a 3 adquisiciones institucionales que establecieron su reputación en un circuito que hasta entonces no había tenido acceso porque nadie le había abierto la puerta desde adentro. El taller creció, no de manera masiva, de manera correcta, con los recursos adicionales que permitían hacer más sin comprometer lo que lo había hecho valioso en primer lugar. Y Jae-suk siguió usando el bolso de tela, el mismo, 11 años, y los que vendrían, no porque no pudiera comprarse otro, sino porque había decidido hace tiempo que los contenedores no definen lo que llevan adentro, y vivir de acuerdo con esa creencia significaba no cambiarla cuando el mundo exterior finalmente empezó a ver lo que el bolso contenía. En cuanto a la joyería de Gangnam, su gerente llamó al taller de Jae-suk 6 semanas después del encuentro para explorar una colaboración. Jae-suk lo escuchó con la misma cortesía con que escuchaba cualquier propuesta, y al final dijo, sin hostilidad y sin necesidad de elaborar más: en este momento mis proyectos están completos para los 18 meses que vienen, pero gracias por la llamada. Y colgó, y fue a su banco de trabajo, con esa normalidad absoluta y completa que es en sí misma la forma más silenciosa y más definitiva de la victoria. Si esta historia te movió algo, si en algún párrafo reconociste una emoción o una situación que creías solo tuya, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te juzgaron por el contenedor antes de ver lo contenido y cómo respondiste cuando descubrieron que estaban equivocados? Queremos leer tu historia, porque aquí los que fueron subestimados tienen la palabra, y esa palabra vale más que cualquier vitrina de Gangnam.